nos podemos. Sin embargo, llevándolo en el análisis de una clase práctica guiada como esta, no hay ningún problema, ¿verdad? En términos de que vamos a causar alguna dificultad. Bien, antes de empezar con el caso, ya la próxima semana son los exámenes. De acuerdo a las disposiciones de la facultad, de la escuela, de la carrera, el día de los exámenes se receptan en el día, bueno, uno de los días de clase, ¿verdad? Los días en que no se recepta examen, se tiene clase. Pero para evitarles problemas, lo que vamos a hacer es conectarnos, pasamos la asistencia y listo, ¿no? Registramos la asistencia y listo, ¿de acuerdo? ¿Les parece? Reinaldo, Sí, Kevin. doctor. Muchas gracias. Tranquilo. Bien. Entonces, para concretar ya, el lunes empezamos con el examen a las 9. Podría ser 9 y unos 5 minutitos para que se conecten y bueno, y empiecen el examen, ¿no? Ya saben, a la plataforma Moodle, ¿sí? Ustedes ingresan y obviamente detectan y por supuesto empiezan a desarrollar el examen. Empezamos con ética médica, ¿verdad? Sí, los fundamentos de la ética médica los preparan los PowerPoint que se les ha hecho llegar, ¿de acuerdo? Así que ningún problema. Vamos a estar conectados durante el examen y cualquier duda, ¿verdad? En términos de comprensión, o sea, o alguna pregunta que ustedes vean que no se ha visto, ¿verdad? Que no está contenida en los PowerPoint, lo hacen conocer, ¿de acuerdo? Bien. Eh, Doctor, no sé si me escuche, pero no se escucha usted, se le entrecorta a veces. Eduardo Luis, sí, sí lo escucho. Ahorita lo empiezo a escuchar. Sí, algo decía Eduardo. Que se le entrecorta, doctor. Hay momentos en los Sí, sí, como que se le va el internet y deja de hablar. está, está entrecortándose la señal, está pésimo el internet. Es una pena, ¿no? Pero bueno, vamos avanzando a ver cómo se comporta. De pronto esperemos que se arregle esta situación, ¿no? Ujú. Bien, entonces, importantes de la historia y evidentemente cualquier pregunta adelante, ¿no? Bien, nos vamos con el caso clínico. Es un niñito de 12 meses, ¿verdad? Consulta, ¿ok? Cuadro febril Puede prolongado. repetir, doctor, que se le cortó hasta 12 meses? Ya, niño de 12 meses
que consulta por cuadro febril prolongado. ¿De acuerdo? Sí, aproximadamente 15 días de fiebre, ¿verdad? Y exantema, erupción, ¿verdad? En piel, exantema. Entonces, hasta ahí dos manifestaciones Doctor, concretas. exantema en Sí, piel y perdón, se le cortó, me quedé hasta exantema en piel y exantema generalizado, 14 días de evolución. ok. Ok. Se agrega a la fiebre y al exantema vómitos y deposiciones dispépticas los primeros días, ¿sí? Aproximadamente 4 días, ¿sí? Que se dieron luego del ingreso del niño al hospital. Comienza con, ay, a los 3 días del ingreso, comienza con edema palpebral, edema de párpados bilateral e inflamación de la articulación metacarpofalángica, ¿verdad? De la mano derecha. Sí, hasta ahí está claro, Eduardo y compañía, Reinaldo, Kevin. Sí, Inflamación de la articulación metacarpofalángica de la mano derecha, ¿no? sí, Ya. del segundo Ajá. dedo de la mano derecha. ¿Mm? Listo. Bien, ese es el cuadro clínico, ¿de acuerdo? Ok, bien, dentro de los antecedentes personales, embarazo bien controlado y obviamente tolerado por la madre, ¿no? Parto eutóxico, es decir, parto a término normal. ¿Cuánto pesó al nacimiento? 2.600 gramos. Se le administró lactancia artificial. Crecimiento y desarrollo normales. Tiene un año, ojo, correctamente vacunado. Incluso incluyendo vacunación antineumocócica. No asistió a guardería. Recuerden que las guarderías son focos de infecciones, ¿verdad? Bien. Antecedentes familiares. Segundo de 2 hermanos, 3 años de edad. El niñito, ¿verdad? Es el segundo, el enfermo. Segundo de 2 hermanos, 3 años de edad, ¿sí? A ver, el otro hermano, ¿no? Sí, los padres sanos, tía materna con espondilitis anquilosante y otras enfermedades de interés familiar, como un diabético, ¿verdad? Alguien con una artritis reumatoidea, ¿sí? Bien. A la exploración física, este niñito de 1 año, el peso 9 kilos 165 gramos. 9,165 kilogramos. Talla 73 centímetros. Perímetro cefálico 46,5. Sí, ¿Puede normal. repetir el perímetro cefálico, doctor, por favor?
El perímetro cefálico 46.5. Bien. Estado general, bueno, ¿verdad? Sí. La pacientita normohidratada y normoperfundida. Exantema máculo eritematoso generalizado, más intenso en cara y extremidades, confluyente, ¿verdad? Y simétrico, es decir, generalizado, ¿verdad? Confluye en extremidades, ¿sí? Y el resto de la economía humana, corporal. No adenopatías palpables. Atención, un dato importante. No adenopatías palpables. A la auscultación cardiorrespiratoria y palpación abdominal normales. Inflamación de la articulación metacarpofalángica, pues del segundo dedo de la mano derecha, sin limitación a la movilidad articular ni tampoco presenta dolor, ¿verdad? En el paladar blando, enantema, ¿no? Y enrojecimiento orofaríngeo con mucosidad blanquecina. Ujú. Bien. Dentro de la exploración con los 20.600. ¿Cómo están Repita, esos doctor, que se le cortó, leucocitos? por favor. Doctor, ¿puedo Sí. repetir? Es que se le entrecortó en esa parte. Ya, exploraciones complementarias, ¿no? Sí. Ok. Hemograma, leucocitos, o sea, elevado. Leucocitos por milímetro, con una fórmula normal. Repita, doctor, disculpe, que se le entrecorta cuando dice el valor. Ya. Hemograma, leucocitosis, 20.600 leucocitos por milímetro cúbico, con fórmula, sí, eosinófilos, basófilos, etcétera, fórmula normal. Hemoglobina, 11.8 gramos por decilitro. Hay una 563.000 plaquetas por milímetro cúbico. El, bien, hasta Doctor, ahí nos está quedamos hasta claro. plaquetas. Ahí se le cortó. Plaquetas 563.000 ¿Ya? por milímetro cúbico. Ok. Y de ahí, nada más. El frotis de sangre periférica normal. Ajá. Ok. No encontramos nada, ninguna anormalidad. Bien. En cuanto a la bioquímica, los iones, la función hepática y la función renal normales. Atención con los reactantes de fase aguda, que ya ustedes lo saben, ¿verdad? Proteína C reactiva, factor reumatoide, velocidad de sedimentación glomerular y ferritina elevados. Ajá. Entonces, elevación de reactantes de fase aguda, proteína C reactiva, factor reumatoide, velocidad de sedimentación glomerular y ferritina.
Cultivo de sangre, de heces y de orina negativos. Sí. Prueba de Mantoux negativa. Bien. Serología para virus. Herpes simple tipo 1 y 2. Adenovirus. Virus para hepatitis B. Citomegalovirus. Virus Epstein-Barr. Leishmania. Rickettsia, salmonella, toxoplasma, sarampión, parotiditis, rubiola, negativos. Proteína C reactiva para enterovirus negativa. Vamos con estudio de virus respiratorios en exudado nasofaringio mediante proteína C reactiva. Virus respiratorio sincitial positivo. Ajá. Bien. Antiestreptolicina o inmunoglobulinas, los complementos, ¿verdad? C3, C4 complementos, ¿sí? Anti-beta 2 glicoproteína, antifosfolípidos normales. Radiografía de tórax, ecocardiograma y ecografía normal, ecografía abdominal normales. Estudio oftalmológico normal. Mire la importancia de hacer una buena valoración, porque tenemos una fiebre de origen o fiebre de evolución prolongada, ¿verdad? Sí. Comentarios. Reinaldo. Está fuerte el caso. Ajá. Está Todo, fuerte. recién Ajá. está muriendo ese niño. Kevin. ¿Está fuerte el caso? Bueno, no digo, que recién nace ese niño chiquito y ya se está muriendo. Imagínate. Pero así es. Esa es la medicina. Ahí te quiero ver, dijo alguno de los docentes, ¿no? A ver, Eduardo, ¿algo querías decir? Tienes información súper interesante. Sí, bueno, eh, vamos a ir revisando, me gustaría ir revisando poco a poco, porque mm, con la información del principio, solo con la clínica, uno pensaría, bueno, yo me fui primero por infección. Exacto. Así es. Con esa leucocitosis, imagínate. Exacto, la fiebre prolongada, Fiebre. los vómitos, las disposiciones, más o Y menos, el exantema, ¿no? y exacto, el exantema generalizado maculopapular. Ajá. ¿Qué más? Edema palpebral bilateral, inflamación de la articulación. La inflamación, no sé si es un distractor la inflamación del dedo y la rodilla o es algo determinante. No, es un distractor. Mm, Ya algo me decía que era un distractor. Ujú. ¿Sí? Ya, ok. Peso no ser 2600. Es un buen Bien. peso, ¿no? Sí. Vacunas, ahí ya empezamos. Vacunas está, o sea, tiene las vacunas, Tiene todas. Ajá. tiene todas las vacunas. Tía con espondilitis anquilosante y familiar con reumatitis dermatoide. Eh, Tal vez. El peso ahorita sí, 9,65 kilogramos.
en el examen físico. 73 de talla. Los valores están buenos, ¿no? Sí. En peso, talla. ¿El perímetro cefálico cómo está? 46.5. Está bien, ¿no? Está bien. Sí, está bien. Ujú. A ver, Carla, Era Jane. enrojecimiento bucal con algo blanquecino. Ahí sí no lo escuché bien. Sí, 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 con un halo blanquecino. Ajá, Allá. ajá. Sí, restos probablemente alimenticios, ¿no? Ajá. Pero el halo, el enrojecimiento de la orofaringe, sí, eso sí, es un dato importante, ¿no? Ujú. Es un dato importante. El diagnóstico lo tiene ya, ¿no? Sí. Mm, Primero pensé, bueno, cuando vi la parte de afección bucal, no mencionó la lengua, pero se me vino a la mente escarlatina. Ya. No, escarlatina es un cuadro mucho más Y se ve. agudo, Allá. severa la fiebre. Acuérdese, escarlatina con la piel de lija, ¿de acuerdo? El signo de Filatov, la lengua enrojecida, muy, muy frambuesa, con papilas dilatadas, ¿verdad? Cosa que, si bien es cierto, tiene una lengua frambuesa, pero hay una constitución bastante regular, ¿verdad? Sí, bien. ¿Qué les parece? Podría ser entonces una infección de origen bacteriano. Eh, O no, sea, porque los cultivos salieron fíjese, negativos. fíjese, ese dato es importante, el que señala Eduardo, porque tiene 21.000 en cuanto a 20.600 leucocitos. 21.600 leucocitos, exacto. Doctor, ¿sabe qué se me Eh, puede ocurrir? ¿Les parece que las plaquetas están bien? Tampoco, están elevados. Están elevadas. Hay una Sí. trombocitosis. Hay 563.000 plaquetas. ¿En qué se elevan las plaquetas? Especialmente como factor, ¿verdad?, de procesos inflamatorios. Estas plaquetas se elevan, ¿verdad? De acuerdo, sobre todo sistémicos, problemas sistémicos. Sí, bien. Están también elevados la proteína C reactiva, el factor reumatoide, sí, la velocidad de eritrosedimentación o de sedimentación glomerular, sí, y la ferritina están elevados. También en los procesos inflamatorios. Es decir, nos impresiona un proceso inflamatorio generalizado, ¿verdad? Generalizado. Ujú. Bien. El rash, sí, ese sí me deja dudas, ¿no? Porque si bien es cierto que el diagnóstico que se propone en el paciente, diagnóstico de laboratorio, por cierto, ¿verdad? Sí, efectivamente, cursa con este rash. Sin embargo, se puede, ¿verdad?, presentar este tipo de rash en este tipo de infección. Mire el dato importante que hacía notar Eduardo, ¿no? Esa leucocitosis está incompatible con el diagnóstico, ¿no?
¿De acuerdo? ¿Sí? El diagnóstico es una virosis, ¿sí? A expensas del virus sincitial respiratorio. Ajá. Entonces, mire usted la importancia de, ¿sí? No dejarnos llevar por las primeras impresiones. Es decir, vemos elevado los leucocitos, por lo tanto, muy probablemente es un proceso bacteriano. La respuesta es no, ¿sí? Aunque no hay, ¿verdad? Alteraciones hepáticas, alteraciones renales, ¿sí? Y hay pocos datos de alteraciones respiratorias. Lo que hay es un exudado nasofaringio, ¿verdad? O sea, de vías respiratorias altas, pero nada más, ¿de acuerdo? Eh, Pensar, por ejemplo, en una faringitis estreptocócica, la antiestreptolicina está negativa. ¿Por qué? En las faringitis estreptocócicas se eleva significativamente el ASTO, ¿verdad? O el ASLO. O sea, la antiestreptolicina o por el virus, perdón, por la bacteria, el, estreptococo beta hemolítico del grupo A. ¿De acuerdo? Ventajosamente no hay un compromiso oftalmológico, ¿verdad? El estudio oftalmológico es normal. Ecografía de tórax, radiografía de tórax, ecografía, sí, abdominal, ecocardiograma, normales. ¿De acuerdo? Entonces, es un problema que hay que mirarlo, ¿verdad? Desde su complejidad y obviamente el manejo, en este caso, siendo un paciente eutrófico, es decir, normal, ¿sí? Simplemente, simplemente lo manejamos como corresponde. Es decir, si hay fiebre, bajar la temperatura, ¿verdad? Con medios físicos, con antitérmicos, vía horaria, ¿sí? Acetaminofén, ¿de acuerdo? ¿Sí? A la dosis de 10 miligramos kilogramos, ¿verdad? ¿Sí? Día, la dosis, ¿verdad? Cada 6 horas o en el momento que se presente la fiebre. Líquidos abundantes, evidentemente, en estos cuadros febriles se elimina mucha agua. En el sudor, algo de electrolitos, sodio, ¿verdad? Potasio, claro, si hablamos de una fibrosis quística, por supuesto que una sudoración francamente salina, ¿verdad? Sí, la prueba del sudor es importantísima en la fibrosis quística. Y en este caso se hubiese pedido una evaluación de la prueba del sudor, ¿verdad? Pero bien, en todo caso, desde una perspectiva general, desde el estado general del paciente, el paciente es relativamente un estado general bueno. Factores positivos, la elevación, ¿verdad? De factores como proteína C reactiva, la velocidad de sedimentación glomerular y la inflamatorio de importancia. ¿De acuerdo? Estamos bien. Sí. Entonces, hay que observar al paciente, en este caso, no agregar antibióticos, por favor. No es necesario.
¿sí? Mire usted, con esa leucocitosis y con ese cuadro clínico, como decía Reinaldo, complejo, ¿verdad? Pues el manejo es sencillo. Terapéuticamente, controlar los síntomas, ¿sí? El rash va disminuyendo, va desapareciendo progresivamente. Deja cierta descamación, ¿verdad? Y nada más. Ujú. Bien. Entonces, cede la fiebre. Doctor, una pregunta. Insisto, repito, manejamos sintomatológicamente al paciente. ¿De acuerdo? ¿Qué damos para el virus sincitial respiratorio? Eduardo. Nada. Nada, así es. Nada. Simplemente, si genera fiebre, bajar la fiebre. Si hay pérdida insensible o sensible de líquidos a través de la sudoración, a través del aumento de la frecuencia respiratoria durante la fiebre, simplemente reponer líquidos, ¿verdad? Porque es lo que está perdiendo. ¿De acuerdo? Doctor, una pregunta. Ajá. ¿Podríamos clasificar este caso como una NAC? ¿Como una? NAC, No, 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 no. Porque no no, hay, de la neumonía. no hay bacteria, no hay manifestaciones respiratorias, No ¿de hay acuerdo? taquipnia, no hay- y No todo hay eso, doctor. tos, Bueno, no hay Ok, estaquimia, que es un dato, es un ajá. signo típico, ¿verdad? Un signo característico de la NAC. No hay, ok. ¿de acuerdo? Doctor, ¿Sí? entonces el diagnóstico podría ser un exantema infeccioso por virus sincitial respiratorio. Así es. Ajá, de acuerdo, de Oye, acuerdo. Entonces, como ustedes ven, hablando de exantema, uy, ya veremos las enfermedades exantemáticas, pues todas las dan algún tipo de exantema. De tal manera que no podía ser la excepción el sincitial respiratorio. Es un dato, por eso la importancia es Doctor, adenovirus, doctor, ¿puede repetir? Que virus, se le entrecorta, disculpe. Nos quedamos en la sí, importancia. sí, la importancia de investigar toda esta gama de virus como el herpes, ¿verdad? Tipo 1 y 2, el adenovirus, el virus de la hepatitis B, ¿verdad? Citomegalovirus, ¿de acuerdo? Entonces, ay, pues qué pena. Bueno, me imagino que se está grabando, ¿no? Virus, ¿verdad? Que realmente, por ejemplo, rubiola, sarampión, aunque en el país hay sarampión importado, pues igual debemos sospechar, sí, debemos sospechar por varias razones, por vecindad, por la transmisión, el virus, y especialmente en el sarampión,
es sumamente contagioso, ¿verdad? Sí, mire el de la parotiditis, rubiola, virus de la rubéola, sí, definitivamente tenerlo presente, ¿no? Pero bingo, sí, resultó positivo para sincitial respiratorio. Y listo, ¿no? Entonces, algo que se lo veía complejo se vuelve sencillo, ¿verdad? Simplemente tratamiento sintomatológico. Velar por las buenas condiciones generales y listo, ¿no? Ujú. Kevin, ¿quería decir algo? No, doctor, le iba a preguntar otra cosa, o sea, otra cosa como que aparte. Eh, Vibrio cholerae ya no hay en Ecuador. El Vibrio cholerae, sí, hay O sí, sí, ya. esporádicamente, ¿no? Ah, ya. Y, Ya es endémico, ¿no? Ya claro, ingresó al Ecuador, hubo una epidemia, sí, el Vibrio cholerae, fue por 1988, 89. Fue un proceso muy severo, mató a mucha gente, especialmente niños, ¿sí? Entró por Perú, ¿no? Por la frontera con, ¿sí? En esta zona de Huaquilla, ¿no? Ajá. El recuerdo, ya, al principio no sabíamos de qué se trataba, pero finalmente, al descubrir que era el Vibrio cholerae, se empezó a investigar y un habitante de un pueblito de la frontera, sí, con Perú, por el lado del Perú, sí, amaneció y fue tempranito a hacer su evacuación porque empezó con diarrea, obviamente, y este señor tuvo la barbaridad, cometió un hecho insólito de ir a evacuar en el pozo séptico, ¿verdad? Perdón, en el pozo para extracción de agua, ¿verdad? Sí, había un pozo de donde el pueblo se nutría de agua, ¿no? Se aprovisionaba de agua y sacaba el agua de ese pozo, ¿verdad? Tenía todas las eh, tecnología básica para el pozo, ¿verdad? Con su polea y todo para lanzar el recipiente, llenarlo y elevar, ¿verdad? E ir sacando el agua. Y la gente se aprovisionaba de agua. Imagínense, el señor va y hace la deposición en ese pozo. Y pues empezó a diseminarse el Vibrio cholerae en forma espectacular. Y ya se imaginan el resto, ¿no? doctor. Y- Y ajá. casos de tricuriasis en niños por trichuris, trichura, eso no hay tampoco. O hay, No, me imagino que hay raros, o sea, sí, 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 claro que sí, sí, pero muy raros, me pero imagino. no es para dar casos de esta naturaleza, ¿no? Ajá. La tichuri da sus manifestaciones digestivas, sí, su diarrea y a veces, en menor frecuencia, estreñimiento. Ujú. Pero, por lo general, el dolor abdominal y la diarrea. Es uno de los parásitos, la trichiura, es uno de los que más dolor abdominal provoca, ¿verdad? Y por lo tanto, el paciente es llevado al médico, se evalúa sus heces fecales y se va a encontrar el parásito. Y al vendasol contigo, ¿no? Y listo, y listo. Pero evidentemente es otra situación, ¿no? Porque el pacientito tuvo diarrea al inicio, ¿no? ¿Por qué se explica la diarrea, María Soledad? María Soledad.
Aaron. El niño al inicio tuvo episodios de diarrea, ¿verdad? ¿Sí? En los primeros días del cuadro clínico. Recuerden que el virus sincitial respiratorio hace su stop en vía respiratoria, ¿verdad? Como hay algo de secreción, en esa secreción va el virus sincitial. Porque, doctor, puede ser porque traga las secreciones que, o sea, en vez de escupir las secreciones de los pulmones, como el moco y la flema, se las traga y eso le causa la diarrea. Y recuerden que el niño en esa situación y en esa edad no sabe expectorar, no sabe expectorar, ¿verdad? Entonces, deglute, deglute esas secreciones, ahí va el virus y se infecta, se disemina la infección hacia intestino. Y ahí está la razón de la diarrea, ¿no? Ajá, sí. Entonces, ahí está la explicación del vómito y de la diarrea que presentó en los primeros días. Ujú. Muy bien, muy bien, muy bien. Bien. Eh, en cuanto a la evolución, durante el ingreso persisten picos febriles de promedio vespertino, ¿verdad? Sí, es decir, por las mañanas, que coinciden con aumento de la intensidad del exantema, ¿sí? Manteniéndose la distribución simétrica en tronco y extremidades. ¿Sí? A las 48 horas, estoy hablando de la evolución del caso, ¿no? A las 48 horas del ingreso se observa mayor leucocitosis, ¿sí? Con neutrofilia, ¿sí? 21.080 leucocitos, ¿sí? ¿Verdad? Con neutrófilos 70%. Hay un aumento de la proteína, C reactiva hasta 125 miligramos por litro. Sí, mire, 125 ya es una cifra interesante, ¿no? Ahí está Eduardo. Ante la posibilidad, ojo con esto, ante la posibilidad de una infección bacteriana, se inicia tratamiento antibiótico a la espera de cultivos, ¿verdad? Y se inicia con cefotaxima, 200 miligramos kilogramo día. ¿Qué se O sea, doctor, suspende? ya de una con amplio espectro. Ajá, mira tú, ¿sí? Están narrando lo que pasó con el paciente. Ajá, ¿sí? Cefotaxima, mira tú, ¿verdad? Se suspende a los 5 días al persistir la fiebre. 5 días con cefotaxima y no cede, lo que decía Valeria, ¿verdad? Creo. Sí, ¿por qué no pensar en una NAC? Sí, y de pronto el autor, médico mexicano, ¿sí? Agrega, agrega la cefotaxima. Debido a la leucocitosis que continúa elevada, se indica punción y aspiración de médula ósea, ¿sí? Que no muestra alteraciones morfológicas ni madurativas celulares. O sea, la punción, excelente, normal.
decía, la artritis mejora hasta desaparecer sin dejar secuelas funcionales en el paciente. El exantema se hace progresivamente, y esto es característico en estos procesos virales, ¿verdad? Se hace progresivamente más intenso, llegando a afectar las palmas y las palmas de las manos y las plantas de los pies, decidiéndose al final la biopsia de piel. Y la biopsia resulta normal, por supuesto, ¿no? Tras 10 días de ingreso, esta evolución es interesante, tras 10 días de ingreso se decide alta hospital. Repito, a los 10 días se lo da de alta, Eduardo, ¿sí? Para control en la consulta externa, ¿sí? Control ambulatorio. Persiste la leucocitosis ya en menor cuantía en los controles, la trombocitosis y los reactantes de fase aguda, ¿sí? Elevados, ¿sí? Empiezan a descender. Y eso es importante, ¿sí? Durante las evaluaciones posteriores va desapareciendo la fiebre, desaparece el exantema y se normalizan los datos analíticos. Decía entonces, diagnóstico definitivo, fiebre de origen desconocido. Aunque ya se encontró positivo el sincitial respiratorio, pero el diagnóstico es fiebre de origen desconocido, o sea, FOD, fiebre de origen desconocido. Ajá. O sea, doctor, la fiebre no tiene nada que ver con el virus, en este caso. Sí, No. sí, pero desde una concepción didáctica, sí, el diagnóstico que amerita en este caso es una fiebre de origen, yo diría más que desconocido prolongado, ¿verdad? Porque ya sabemos cuál es el virus, pero el autor se lanza diciendo que es una fiebre de origen desconocido. Mi diagnóstico es fiebre de origen prolongado, fiebre de evolución. Claro, entonces está equivocado el autor, porque dice de origen desconocido. Ajá. Sí, o sea, hay un diagnóstico que lo podemos. Bien, tampoco podemos dejar de reconocer otro diagnóstico, ¿verdad? Fiebre de evolución prolongada. Serían los dos diagnósticos, ¿no? Ajá. ¿Estamos? Ok, doctor. Eduardo, ok. Fíjese, así como pinta el cuadro, como decía Reinaldo, yo me remito a las palabras de Reinaldo, es un cuadro complejo, ¿no? Sí, pero que resulta tan sencillo como eso, ¿verdad? Con un simple tratamiento sintomatológico.
Sí. Algo de fiebre de origen desconocido, sí, definida en 1961 por Petersdorf. Petersdorf y Bison, pero para adultos, ¿no? No, Sí, mis padres ni nacían ahí todavía, doctor. perdón, Ni mis padres nacían en ese tiempo. se Que imagina, tuvieron ese caso. 1961, imagínate. Sí, una fiebre de más de 38,3 grados centígrados, sí, al menos 2 veces por semana, de más de 3 semanas de duración y cuyo diagnóstico etiológico permanece desconocido después de una semana de estudio hospitalario. Mire esa condición para hablar de fiebre de origen desconocido. Ana, ah, Doctor, la Doctor, definición, no se le escucha, doctor. no, la verdad, doctor, es que se le ha escuchado muy entrecortado. ya, decía que esta definición presenta algunas limitaciones en cuanto a su aplicación en la población pediátrica. Lo que yo les decía, ¿verdad? No es una fiebre de origen desconocido. Ya tenemos conocimiento del virus que está generando esta problemática, que es un virus ventajosamente, y en un niño de 1 año, eutrófico, es decir, normal, ¿sí? Va a evolucionar correctamente, ¿verdad? Entonces, el pronóstico, Kevin, el Es bueno, pronóstico de este caso bueno, es bueno, por supuesto. Doctor, no se le escucha, doctor. Ok. El Internet definitivamente está jugándonos una mala pasada, ¿no? Ajá. En cuanto, doctor, no se preocupe. sí, en cuanto al ingreso hospitalario, en la mayoría de los autores se rechaza, ¿no? Sí, por considerar que si bien el paciente mantiene un buen estado general, es admisible realizar el estudio de forma ambulatoria y en caso que permaneciera ingresado, sí, consideran la duración de una semana demasiado larga, ¿correcto?
por lo que preconizan disminuir este tiempo de espera a 3 visitas en consulta externa, a 3 días o 3 días de hospitalización. Por favor, estos pacientes con estas características, con fiebre de origen, ¿verdad?, desconocido, o fiebre de evolución prolongada, ¿por qué creen que no debemos ingresarlos? Ya, doctor, no se le escuchó la última parte. Sí, doctor, la verdad es que o sea, es como que se le corta, luego vuelve, se le corta, luego vuelve. Así. Ajá. No, la pregunta concreta era, ¿por qué? O sea, el criterio es que el paciente debe manejárselo ambulatorio. Doctor, disculpe, no se escucha. Doctor, ahora mismo no se le escucha. Ahora mismo. Bien. Entonces, ¿por qué? Sí, hay una razón para no ingresarlo. Ahí nos remitimos a lo que dijo en su momento, me parece, Valeria, ¿no? Porque podría adquirir una complicación, ¿verdad?, en el hospital, una enfermedad nosocomial. Recuerden, Genial. Valeria, Y que debido a que de por sí el paciente está delicado de salud, podría adquirir alguna enfermedad más fuerte dentro del hospital. Tal vez ahí sí una neumonía. exactamente, así es. El paciente está en la parte inmunológica disminuido, efectivamente. Por lo tanto, sí nos guardamos el derecho de admisión, ¿verdad?, en el hospital. No lo ingresamos, lo manejamos ambulatoriamente. Por favor, estos criterios son de ustedes. Vayan estructurando su criterio médico. ¿Estamos? De acuerdo. Por todo esto, ¿verdad?, el autor dice que la definición más aceptada actualmente para la fiebre de origen desconocido, ¿verdad?, en edad pediátrica y con la aportación de Feijing y Cherry, la consideran aquella fiebre de más de 8 días de evolución y de duración, sin causa conocida, tras una semana de anamnesis, exploración y estudio inicial exhaustivo, ya sea hospitalario o ambulatorio. Es aquella fiebre de más de 8 días, de duración, sin causa conocida. Ahora sí, de origen desconocido. Sin causa conocida tras una semana de anamnesis, exploración y estudio inicial exhaustivo, hospitalario o ambulatorio. Ya está. Un concepto mucho más acercado a la realidad que nos pintó el cuadro clínico. ¿Está de acuerdo, Eduardo? Mm, Valeria, ¿qué dice Eduardo? ¿Está de acuerdo con este concepto? ¿puede repetirlo una vez más, doctor, por favor? Ya, Sí, por favor, repita. claro, sí.
uno de los investigadores en el área pediátrica es Feijin, ¿no? Feigin, Feijin. Y Cherry, ¿no? Cherry sí, sí, Cherry. Entonces Feijin y Cherry consideran que es aquella fiebre de más de 8 días de duración sin causa conocida. Tras una semana de anamnesis, dura más de 8 semanas, de días, ¿verdad? Pero tras una semana de anamnesis, exploración y estudio inicial exhaustivos. Ahí está el kit del asunto, ¿verdad? Obviamente ese estudio hacerlo hospitalario o ambulatorio. ¿Qué les parece este concepto? Angie, Importante, doctor, la verdad. Eduardo. Me parece adecuado Sí. porque si ya se han hecho todos los estudios pertinentes y ya ha pasado tanto tiempo y pues no se ha encontrado causa. Claro, definitivamente, ¿no? O sea, Yo es creo que este es el como, concepto. Kevin. no, solamente iba a decir que este es como un concepto para prevenir cualquier mal pronóstico, cualquier otra cosa. Para prevenir más que todo, Ajá. cualquier complicación. Sí. Ten presente ese concepto para todos, ¿ah? Cuidado. No, cuidado no, porque no debemos tener cuidado, sino saber, ¿verdad? Ir, insisto, estructurando nuestro criterio, ¿de acuerdo? Por lo tanto, podría ser, bien, podría ser una pregunta, la de fiebre de origen desconocido es el concepto que hemos, los dos conceptos y dos más que agregaré. Ustedes eligen el concepto que ya lo saben, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, Kevin? Sí, doctor, de Sí. acuerdo. Así que, ojo, fíjense que estamos advirtiendo. Sí, O advertir sea, en el sentido de, doctor, en conclusión es que, claro, como usted dijo, fiebre prolongada mayor de 8 días, ajá, no hay que ingresarlo y tiene que ser en ambulatorio. exacto, así es. Ambulatorio, correctísimo. Para evitar, como decía Valeria, evitar complicaciones mayores. Muy, muy claro. Aprovechamos para dar otro concepto, el de la fiebre sin foco. Episodio febril de menos de una semana de evolución sin causa identificable tras una correcta historia clínica y examen físico. Fiebre sin foco. ¿Mm? Bien.
¿verdad? Grupo de verdad, la importancia de estos casos es concordando con Doctor, disculpe, no se escucha otra vez. realmente la conexión es sumamente deficitaria. Así, esperemos que ya se estabilice o, de lo contrario, podemos dar por concluida la clase de hoy, ¿verdad? Porque a este paso, se nos complica. Doctor, si va a culminar la clase, ¿podría por favor ayudarme con la asistencia? Es que no quise interrumpirlo, pero... Se nos complican los criterios, ¿verdad? Doctor, ¿me escucha? Doctor, Ujú. Sí, Valeria. sí, que Recién si se ya vamos a terminar la clase, ¿podría ayudarme con la asistencia, por favor? No le dije nada antes para no interrumpirlo. Buenos días, doctor. A mí también. Suárez Pizarro. Ajá. A ver, Valeria, dígame. Así que si ya va a acabar la clase, ¿podría ayudarme con la asistencia? Algo iba a comentar. ¿Sí me escucha, doctor? Sí, yo lo escucho muy Ah, claro, ya. muy nítido. Que si va a acabar la clase, ¿nos podría ayudar con la asistencia? Ah, sí, claro, por supuesto. Aprovechemos. Raúl Esteban, Juan Sebastián, Carla Emilia, Presente, doctor. Buenos días.
Doctor, disculpe, no le escuchamos, pero le estamos poniendo en el chat presente. No escuchamos si nos mencionó. A ver, Suárez, ya, ok, registrado. ¿Quién más? Liga 3, doctor. Y Sofía también. Ya crees, creo. Ajá. Ya, ¿y Juan Sebastián? No. Sofía Egues también. Y así acá. Sí, Sofía. Sí, usted me dijo que se iba a hacer su examen. Sí, listo, gracias. Tiene su asistente. A ver, Raúl Esteban, Cristina Isabel, Cristina, Cristi, la asistencia se guardó con éxito, perfecto. Ajá, listo. Bien, entonces, qué pena que la señal está... No podemos tener un diálogo fluido, ¿no? Ajá. Entonces, solo nada más para confirmar que las principales etiologías de la fiebre de origen desconocido están las infecciones bacterianas, micobacterias, ¿sí? Clamidia, ojo con la clamidia, la leptospira, ¿sí? La salmonela, ¿sí? Virus, el citomegalovirus, el Epstein-Barr y VIH, ¿no? Ajá. Entre los hongos con fiebre prolongada de origen desconocido, la blastomicosis, ¿verdad? Sí, la histoplasmosis, ojo, con esta micosis profunda. Hemos visto unos casos de histoplasmosis severísimos, ¿sí? Fiebre, diarreíta y pare de contar. Y no encontramos por ningún lado. Recuerdo un paciente que duró su manejo 2 meses y finalmente a la cansada, encontramos. Toma las muestras y las muestras. Ajá, sí, que hay muestras en las donde no asoma el histoplasma, ¿no? Bien. Parásitos también, el paludismo, ¿de acuerdo? Toxoplasmosis, ¿sí? Problemas de conectivopatías, artritis reumatoidea juvenil, ojo, ¿ya? Artritis reumatoidea juvenil, y enfermedades malignas, Hodgkin, leucemia y los neuroblastomas.
Ujú. Bien. Ok. Eso en relación a datos que podemos agregar respecto a esta famosa fiebre de origen desconocido. ¿Sí? Y si se nos presentan casos como el que presentamos el día de hoy, pues simplemente una fiebre de evolución prolongada. ¿Sí? Porque sabemos, simplemente evoluciona prolongadamente, porque sabemos cuál es el agente etiológico. En este caso, el sincitial respiratorio, con toda esa gama de... Sí, decía y repito, recuerden el concepto. ¿Sí? Ok. ¿Algún comentario? Reinaldo, ¿no tienes algún otro comentario de esos? Pepa. Doctor, Ujú. No, doctor, ok. Sí, sí lo escucho, sí, Reinaldo. ¿será que más tarde, cuando en teoría pueda repetir rápidamente un pequeño resumen de lo último? Es que de verdad se le entrecorta mucho y no le entendemos bien lo que nos quiere decir. Quizá un resumen rapidito, como 5 minutos de lo que acaba de decir, porque es que recibimos partes, no todo. Ya. Sí, hablamos un poco de la etiología de la fiebre de origen desconocido, ¿no? Y hablamos de las infecciones. De una vez démoslo. Sí, las bacterias. ¿Ya? Bien, así no vamos. Sí, efectivamente hoy en la tarde, como sugiere, ¿verdad, Reinaldo? Hoy en la tarde les vamos a repetir esta última parte, ¿no? Que es muy importante. Ajá, listo. Bueno, ¿algún comentario? ¿Algún comentario final? Aaron. Bueno, doctor, más allá de lo que ya, bueno, podemos alcanzar a escucharle, o sea, hay que estar bastante pendiente por este tipo de afecciones que puede presentar los niños, porque puede incluso hasta confundirnos, ¿no? Porque al inicio de lo que No, usted no, no, explicaba, el tratamiento, de todo,
podría parecer que es de tipo bacteriano, viral, pero realmente es solamente atacar la sintomatología, ¿no? Exacto, así es. Y más allá de que se nos fue asustando Reinaldo, ¿no? Con todas las manifestaciones pero en todo caso seguiremos acudiendo a casos muy interesantes. Tengo varios textos en donde podemos nutrirnos, ¿verdad? De la clínica de Cleveland tengo otro material interesantísimo que se adaptan a nuestra realidad. ¿No? Ajá. Bien. Les agradezco su atención. Disculpas por esta malhadada no colaboración del Internet. Obviamente, parece que el problema ya es más central que en lo particular, ¿verdad? En todo caso, hoy en la tarde haremos un pequeño resumen, ¿no? ¿De acuerdo? Listo. Bien, entonces, hasta vernos en la tarde. Que tengan un resto de día excelente. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Chao, Sofía. Hasta luego. Sofía, ¿alcanzó a escuchar algo del caso? No, doctor.